SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Hermanos sacerdotes, hermanas, hermanos, muy amados todos en Cristo nuestro Señor. Retomamos en este domingo la lectura del evangelista Marcos, después de haber meditado por 5 domingos el Evangelio de San Juan. Y comenzamos en la segunda lectura a meditar la carta del apóstol Santiago, que es una carta de estilo homilético, exhortativo, que trata cosas muy concretas y muy prácticas para la vida cristiana y de grande actualidad también para nosotros hoy. Basta, por ejemplo, acoger lo que nos dice la segunda lectura de la carta de la que les hablo. Pongan por obra la palabra de Dios y no se concreten solamente a escucharla. Nos puede pasar que solamente escuchemos la palabra, pero que no la pongamos en práctica. Esta carta la vamos a meditar por 5 domingos. Estemos atentos porque nos sugerirá cosas muy prácticas y muy concretas para nuestra vida cristiana hoy. Les quiero compartir especialmente una reflexión sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Después del cuestionamiento que le hacen a Jesús, los escribas, los fariseos, los celosos custodios de la ley, Cristo nuestro Señor les responde en 2 puntos. El primero, refiriéndose a las tradiciones de los mayores, de los antepasados, y el segundo punto, refiriéndose al tema de la pureza y de lo impuro, lo puro y lo impuro. Cuando Jesucristo nuestro Señor les responde acerca de las tradiciones a quienes lo cuestionan, les hace una observación muy severa. Les dice: ustedes hacen a un lado los mandatos de Dios y se apegan y exigen el cumplimiento de las tradiciones de los mayores. Fíjense que esta es una tentación permanente en la vida de todo hombre y es una tentación permanente de todas las comunidades. Pensemos, por ejemplo, en los inicios del cristianismo. ¿Se acuerdan ustedes que los llamados judaizantes exigían que los que se convertían al cristianismo se sometieran a la circuncisión, porque era la ley que ellos habían recibido y era una norma que tenían que cumplir? Esto motivó el primer concilio, nada menos que el primer concilio, el concilio de Jerusalén. ¿Y cuál fue la conclusión de este concilio? No sometan a los que se conviertan al cristianismo a la ley de la circuncisión. Dios, que es el único conocedor del corazón humano, el único conocedor del corazón humano, ha salvado a los judíos y a todos los que se acerquen a la fe en Jesucristo. Por tanto, no es necesaria la forma, la mera práctica externa, sino una conversión de corazón a Jesucristo, por quien nos viene la salvación. Debemos ser muy conscientes de que también nosotros ahora pudiéramos tener esa tentación de apegarnos al cumplimiento de las normas y de las tradiciones de nuestra iglesia, incluso desde nuestro ministerio sacerdotal
desde nuestro ministerio de catequistas, podemos tener la tentación de hacer consistir la propuesta cristiana en un cúmulo de normas y de leyes y de tradiciones que el niño, el adolescente, el adulto deben conocer y deben practicar. Y si hacemos eso, nos podemos preciar o considerar buenos catequistas o buenos sacerdotes, porque exigimos el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de la ley eclesiástica, el cumplimiento de la tradición de la iglesia. Y nos podemos preciar de ser celosos y grandes catequistas, exigentes catequistas de nuestra comunidad. Óiganme bien y entiendan, dice Jesucristo. Oigan bien y entiendan. El cristianismo no es un cúmulo de normas, no es un cúmulo de trabas, de trampas a superar. El cristianismo es una vida, la vida nueva que Dios nos ofrece en su Hijo Jesucristo. La vida cristiana consiste en descubrirnos, en sabernos de verdad amados por Dios nuestro Padre, aceptados en su infinita misericordia y llamados a reproducir en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. El cristianismo consiste en descubrir cuál es la voluntad del Padre, descubrir la voluntad del querer amoroso de nuestro Padre y poner en práctica la voluntad, no la serie de normas, de preceptos, de trampas que nosotros ponemos a superar. Así que es una lección muy oportuna y muy actual para el contexto de nuestro encuentro y de esta asamblea que hemos celebrado. El tema de lo puro y de lo impuro. Cristo nuestro Señor nos lleva a descubrir que para Él y para el cristianismo lo central no está en las formas externas, está en la interioridad del corazón. Es en el corazón, es decir, en nuestra más profunda interioridad, en donde se juega nuestra salvación. El que acoge en su corazón la salvación de Dios no podrá hacer más que puras obras, no podrá decir más que puras palabras que nazcan y que expresen esa salvación encontrada y experimentada en lo más profundo de nuestro corazón. No al revés. No porque hacemos prácticas o porque hacemos cosas externas, porque guardamos las apariencias, podemos esperar la salvación. Esa se llama, y lo dice Jesucristo nuestro Señor con toda claridad, eso se llama hipocresía. Hipocresía. No hay autenticidad, no hay verdad, no hay consistencia salvadora en las apariencias, en los meros actos externos, si no cuentan con un respaldo de convicción en el corazón. Así que el mensaje es claro, el mensaje es directo, el mensaje incluso pudiéramos decir es duro, pero el mensaje es muy actual, muy actual. En este encuentro con Jesucristo vivo y resucitado en medio de nosotros, qué mejor que recibir de Él
este llamado. Escuchen y entiendan. Que Él nos conceda escucharlo siempre y nos conceda la comprensión a profundidad de su palabra y de su revelación. Amén. SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar.